Qué interesante. ¿Podemos hacer una pausa? Sí, espera, quiero, antes de hacer una pausa, solo estoy pensando en la entrevista que tengo el lunes. Ajá. Quise hacerte unas preguntas más o menos técnicas, no deben de ser tan largas, pero me están preguntando a mí, déjame coger el correo electrónico que me mandaron. Ajá. Me dijeron a mí, a ver, me dicen, we are interested in highlighting your story involving Cuba, Russia, religion and oil. Religion. Ajá, bueno, porque es también el cuento de cómo se hicieron miembros de la iglesia. Pero lo que yo estaba pensando, solo quiero decirte lo que yo quiero decir para asegurarme que tengo el cuento bien. Sí, Pero dale. no, voy a empezar con que mis padres fueron nacidos y criados en Cuba, con el comunismo de la familia, y ellos fueron a boarding schools cuando estaban en el séptimo a doceavo. Estudiaron muy fuertes y sacaron un scholarship para ir a estudiar en el extranjero. Y le dijeron a ambos de ellos que estudiaran geología, pero yo creo que tú fuiste hydrology, ¿verdad? Y hydrogeology. Hydrogeology, pero mami fue geología, ¿verdad? Geología de petróleo. Ok, eso es lo que yo tengo que escribir porque son detalles así chiquiticos que... Pero... Una pequeña aclaración. De séptimo a 12 grados no solamente estudiábamos, sino también trabajábamos en el campo. Ujú. En ¿Oíste, Patrick? Sí. Era un sistema de educación que se basaba en estudio, trabajo, deportes y arte. Ok, pero tú, Y esto, espera que sea, te educa bastante. tú pudiste escoger lo que queriste Sí, la estudiar. carrera llegaron las carreras, cuando estaba en 12 grados, llegaron las carreras y las pusieron en una pizarra afuera de la dirección general. Y tú llegabas y tú escogías 3. Tenías que escoger 3. Y yo decía, bueno, yo siempre quería estudiar afuera. Yo era un espíritu muy aventurero y siempre quería estudiar afuera. Y cuando leí geología, yo dije, esto debe ser ríos, mares, montañas. Fue una decisión de intuición. No, yo no conocía nada de geología. Uh-huh. Ah, en un paréntesis pequeño, tu papá hizo, eso entre tú y yo, tu papá hizo el primer mapa de suelos, un mapa grande de suelo, cuando estaba yo en quinto grado. Yo hice un mapa de suelo en el trabajo de mi papá Osvaldo. Y ese mapa de suelo, una vez que lo terminé, que tenía ríos, tenía montañas, tenía todo, se lo regalé a mi profesora de geografía, a Felisa Suárez. Se lo regalé a ella. Era mi profesora. Lo tenía yo, estaba en quinto grado. Hiciste un mapa de... Yo copié con un mapa de suelo, de escala, no recuerdo la escala cuánto era, pero lo que hice fue puse un papel de calcar y yo calqué todo lo que son los ríos, las carreteras, todo. Un trabajo bastante bueno para un niño de quinto grado. de quinto grado. Y yo estaba muy orgulloso de mi trabajo y se lo regalé a mi maestra Felicia. Entonces, pero en doceavo ellos pusieron las carreras en la pizarra y Una escogiste carrera, 3. ¿Cuáles fueron los 3 que porque escogiste? la primera fue geología, la segunda fue eh, la segunda fue la tercera, me acuerdo que no recuerdo la segunda parte, pero la tercera fue ¿cómo se llama? Ay, ¿qué fue lo que estudió? ¿Qué fue lo que estudió Patricia y Robertico? Relaciones exteriores, relaciones internacionales, International Relations. international relationship. Porque yo como aquel tiempo era miembro de la Juventud Comunista y todo, yo pensaba que yo quería también seguir los pasos de los comunistas. ¿Okay? Quería ser un dirigente de la juventud. Pero me llegó, lo primero, yo tenía la puntuación de 100, yo tenía 96.5
65 puntos en los 3 años de high school, de 100 puntos. Y entonces De 5. es como que la persona que tenía el grado más alto Para esa carrera tenías que tener por encima de 90 y cuando yo apliqué, yo fui la selección número 1 de toda la ciudad de La Habana, de toda La Habana. El primero que escogieron fue a mí, porque yo fui el que apliqué. ¿Cómo que te escogieron a ti primero? Hubo varias personas que aplicaron a esa carrera, pero no tenían la puntuación. ¿A las relaciones internacionales o a geología? No, a geología. De todas las carreras, la primera, yo no sabía eso, yo no sabía eso. Y la primera persona que le dieron, el primer candidato que le dieron la plaza fue a mí. Y te dijeron... ¿Tú también hidrogeología, no? En segunda, tu mamá la pidió como segunda. ¿Y la primera que pediste, Mike? Geología de petróleo. Que nadie quería estudiar. Nadie. Sí. Pero a mí lo que me llamó la atención fue 2 cosas. En primera fue una selección de intuición. En segunda fue intuición. En segunda fue el deseo de salir a estudiar, una aventura. En tercera, yo no quería, yo había pasado mucho tiempo en la clínica estomatológica de mi mamá, en sexto grado, quinto y sexto. Mi mamá trabajaba al lado de la escuela y yo vi muchos casos y yo decía, yo no voy a hacer nada de estomatología, yo no voy a ser dentista, yo no voy a hacer nada militar, ni menos que menos. No tenía esa idea, pero siempre me gustó aquella cosa de la aventura, ¿entiendes? Ajá. Entonces así fue como escogiste geología. Escogí por intuición y esa fue la que el gobierno me dio y me envió a mí para Rusia, que yo ni sabía ni siquiera que era para Rusia. Decía estudio en el exterior. ¿Y cómo te sentiste cuando dijo que te ibas a ir a Rusia? No, espectacular. Fue como el comienzo de una aventura. Yo estaba súper excited, padre. Yo estaba súper contento de que realmente iba... Yo no sé, yo siempre he tenido esa cosa de conocer lugares nuevos, de ir a la aventura. Eso es algo innato en mí desde muy pequeño. ¿Y cómo se llama la universidad donde atendiste? ¿En Rusia? De 12 grados pasamos un año en la preparatoria, en la escuela preparatoria. ¿Qué hiciste ahí? ¿Solo aprender el lenguaje? Sí, enseñanza del lenguaje del ruso, y tomar clases en ruso de historia, de física, de química, de matemática, dibujo técnico. Es una escuela preparatoria. Y ahí es donde conociste a mami, ¿verdad? Ahí fue donde conocí a tu mamá. Okay. Ahí fue donde conocí a tu mamá en el año 83. 83. Y no fue que tú te gustaste la amiga de mami o algo así, pero mami fue muy... No, a mí no me gustaba la amiga de tu mamá, yo solamente era un picaflor. Acuérdate que yo te había tenido más de 10 novias en la escuela. You were kind of a man-ho. Yo era popular en la escuela. Popular en la escuela, practicaba mucho deporte, me gustaba la música, era muy simpático, y nada, y andaba con amigos que eran iguales que yo, eran picaflores. Pero no sé cómo, ¿había mucha gente en esa escuela preparatoria o solo fue que mami estaba sentada al lado de ti y así se conocieron? No, yo no recuerdo cómo, creo que fue caminando, salió. Estábamos caminando en la misma dirección. Indiana estaba en mi clase. Una amiga de tu mamá, ¿no, May? Y
está bien. No es tu culpa. Mm. Entonces, conociste a mami en la escuela preparatoria y se hicieron amigos. Caminando por la calle con una amiga. Y yo me hice novio de la amiguita de ella. Y después la amiguita de ella se fue de la escuela y seguimos tu mamá y yo caminando siempre lo mismo, varios días, caminando en el mismo camino a buscar el bus, y ahí empezamos a conversar y tu mamá no paraba de hablar. Y no paraba de hablar, no paraba de hablar, no paraba de hablar. No me dejaba hablar. Y además, la primera vez que vi, me pagó la pizza y una cerveza allí en la pizzería de playa. Y cuando vi que sacó los 20 pesos, y esta mujer debe ser rica, de familia rica. Y ahí empezó nuestra relación, padre. Y entonces, mami, tú estabas estudiando geología y mami entró en el programa de geología de petróleo, ¿verdad? Sí, cuando llegamos en la preparatoria estudiamos lo mismo. Sí. Cuando llegamos a Moscú, ella fue para su instituto de petrología, que era el mejor después de la escuela de Lomonosov, y yo fui entonces para mi instituto, que era un instituto de una categoría más baja. Ok, dime el nombre de los institutos que fueron. El instituto, la universidad de tu mamá se llamaba Universidad. Ya, Gubkin. ¿Cómo se llama? ¿Leningres? ¿Leningrad? Petroleum Institute of Moscow. Name Gubkin, el famoso geólogo ruso petrolero. ¿Y tu papi? ¿Cuál fue tu instituto? Se llamaba Instituto de Exploración y Prospección Geológica, y el nombre ruso. So, Institute of Exploration. Institute of Exploration of Geological Exploration of Moscow. Y esto... Today, hoy es una universidad. Se llama, así mismo, Instituto de Prospección Geológica de Moscú. Ok, ¿y esos institutos estaban cerca de unos a otros? Estaban como a 2 kilómetros más o menos. 2 kilómetros. Los albergues, sí, los colegios, los edificios docentes sí estaban lejos. Los dormitorios quedaban a 2 kilómetros de distancia. De unos a otros, ¿verdad? Sí, los dormitorios. Y las condiciones también, las condiciones de vivienda eran muy superiores en el Gubkin, muy superiores. Las habitaciones, las condiciones del instituto muy superiores también. Condiciones las Olimpiadas de Moscú, 80. Se construyeron esos tipos de albergues para los deportistas, y eso lo utilizaron para los estudiantes de petróleo. Ok. Entonces, ustedes estudiaron... ¿Cuándo fue que ustedes realizaron que el comunismo no servía? Cuando fueron a Rusia, ¿verdad? Cuando empezó la delincuencia en Rusia. No, disculpa. No, estábamos en cuarto año de la carrera. Yo no sé, no, mi amor, la película que empezó en el año 87, 88, por ahí. No, mi amor. En el último año de la carrera, en el quinto año de la carrera, en el caso mío, fue en el quinto año de la carrera, en el año 89. En el año 89, en marzo, abril, yo visité una ciudad una ciudad militar rusa que se llama Miasa, que se encuentra en los Urales.
y fui a visitar a un amigo mío que me invitó a su casa. Y allí fue que yo desperté. Cuando la mamá de él me llevó a la tienda y compró pan y queso y mantequilla con una libreta de racionamiento. Con una libreta de racionamiento. Y yo dije, wow, 70 años y no han podido todavía resolver el problema de la alimentación. Y entonces se sumó que empezamos a leer cosas ya de Stalin. Y sí, ya llegó un momento en que ya entonces descubrimos de que todo eso era una mentira del comunismo, y que nos habían engañado, nos habían mantenido, nos habían lavado el cerebro. ¿Y tu mami estaban casados en ese tiempo? Nosotros nos casamos en el año 86, 2 años después de comenzar la carrera. ¿Y ustedes? En el viaje de regreso, cuando terminamos el sueño de la carrera, regresamos a Cuba. Y se casaron. Y nos casamos allá. ¿Y usted? En Cuba, regresamos casados y vivimos juntos ya después hasta 5º año de la carrera. ¿Y ustedes hablaron sobre el comunismo y todo eso? ¿En Cuba? No, cuando estaban en Rusia casados. ¿Entre nosotros? Sí, en el último año sí. En el último año sí, claro, era porque empezamos a leer mucha información, íbamos al cine mucho también y estaban ponían muchas películas sobre problemas internos rusos. Había más transparencia, ya empezaban a sacar información, y entonces ya uno ya se dio cuenta de que realmente todo era una mentira. Y sobre todo el problema de Stalin, los campos de concentración, esa cosa que nosotros no conocíamos eso. El gobierno cubano sí tenía conocimiento de eso y nosotros realmente no. Y nos dimos cuenta entonces de que realmente no solamente Cuba, sino todos los países europeos y Vietnam y todos esos países tenían el mismo tipo de sistema. Es decir, que había un diseño universal del comunismo. Alguna mano, algún cerebro había creado el sistema ese de tanto control como se llama el sistema comunista. Y lo habían extrapolado a Cuba, lo habían extrapolado a todos los países europeos, a Vietnam, a Camboya. Y no creo que escuché eso, pero ¿tú sabes por qué mami escogió estudiar geología de petróleo? Solo porque se sonaba. Díselo aquí, mi amor, para que yo lo escuche. Porque... ¿Sabes que mi hermana es un año mayor que yo? Mi papá le dijo a mi hermana, si ustedes quieren estudiar algo interesante, tienen que salir de Cuba. Y entonces, por eso fue que mi hermana fue a estudiar a Rusia, ingeniería eléctrica. Y como mi hermana estaba en Rusia, yo también tenía que estudiar en Rusia. Así de sencillo, porque yo recuerdo que mi papá me dijo, si ustedes quieren estudiar algo interesante, tienen que salir de Cuba. Mi papá nunca me dijo, en realidad lo que pensaba, él como era profesor de la universidad y fundador, entonces él sabía que la educación en Cuba nunca iba a abrir las puertas como que en Rusia, en otros lugares. Y en aquella época se consideraba Rusia como el top education para los países socialistas. Y entonces por eso fue que fue a estudiar a Rusia, porque mi hermana estaba en Rusia y mi papá no había dicho si ustedes quieren. Y cuando llegaron a la hora de escoger las carreras, yo cuando estaba en 12 grado empezaron la historia de los campismos. Y yo me acuerdo que la primera vez que yo fui metí en una cueva que fue en Cuevas de Bellamar, eso está en Matanzas. Yo me quedé fascinada con la geología, con las estalactitas, y yo las miraba y empecé a mirar el tipo de roca y esas cosas. Entonces a la hora de escoger las carreras, yo no quería nada de biología, no quería nada de ciencia, yo lo que quería era salir, hacer exploración y salir de Cuba y conocer cosas nuevas y viajar. Yo no quería estar en la oficina. Entonces yo pedí todo lo que estaba en geología. Entonces pedí
La carrera se llama Geología y Prospección de Yacimientos de Petróleo y Gas. Y dije, ay, voy a pedir esto. A lo mejor yo voy a ser la geóloga que voy a encontrar el petróleo en Cuba. Y así fue como escogí esa carrera, soñando que yo iba a ser la geóloga. Después pedí hidrogeología, para ayudar a buscar agua. Y después pedí minas. Y eso como es por ¿cómo se llama eso? Por escalafón. Yo terminé mi escuela como en la número 5, la número 6. Yo tenía 95 y algo. Yo no tenía tan alto, promedio tan alto. Pero esa carrera casi nadie la estudiaba porque nadie sabía en qué ibas a trabajar. Yo tampoco sabía en qué iba a trabajar. Yo la pedí porque yo me hice la idea que yo iba a ser la geóloga que iba a encontrar el petróleo en Cuba. Pero por eso fue que yo escogí esa carrera. Y me llegó. Y después me di cuenta que cuando estaba en la preparatoria, todos los que estudiaron esa carrera los tenía que mandar para Bakú. Y cuando yo estaba en la preparatoria, enteré que había que irse para Bakú, para Kazajstán, yo ya me quería salir. Pero me encontré con tu papá, que me enamoré de tu papá, y tu papá era el que me... ¿Te acuerdas hoy que yo me quería ir de la preparatoria? A mí el ruso ese me caía como una bomba. Y cuando yo dije, no, si todos los que estudian petróleo los mandan para Bakú. Y cuando yo empecé a leer los libros de Bakú, que eso era en Kazajstán, y yo dije, no, yo me tengo que ir para Moscú, que es donde está mi hermana. Si no me voy para Moscú, yo. Entonces me dijeron que no voy a cambiar de carrera. En Cuba era lo que te tocaba. Y entonces después me enteré que los 3 primeros lugares del promedio en la preparatoria iban a ir a Moscú. Y pregunto a tu papá cómo estudia. Tu papá me hacía hasta las tareas. ¿Te acuerdas, papi, cómo estudiamos? No había un examen que no sacara 5. Ahí me puse yo a estudiar y a aprenderme aquel ruso y escribía las palabras hasta que por fin. Y efectivamente, los 3 primeros lugares los mandaron para Moscú. ¿Qué lugar fuiste tú? Yo fui la número 1. ¿Sí? ¿Y papi? Papi, no sé. No, en tu instituto, todos los que estudiaron hidrogeología los mandaron para Moscú, ¿verdad? No, mucha gente que estudió, que estaba conmigo en la preparatoria, los mandaron para Bakú. Para Moscú me mandaron a mí, a Alexis Vilaín y a Iván. Que también, el negrito también era mechadito. Iván también. Pero yo quedé en primer lugar porque verdad que tu papá me ayudó. Papá me ayudó muchísimo. Tu papá siempre fue muy bien estudiante. Yo me acuerdo que tu papá estudiaba matemáticas y yo estudiaba por las cosas que él había hecho. Y tu papá cuando estudiaba física, y Chechenia, que era dibujo técnico. Tu papá me hacía los dibujos de dibujo técnico. Yo te ayudaba a hacer a mirar las reflexiones, pero tú lo dibujas. A mí tu papá me ayudaba mucho en eso. Nosotros siempre fuimos un team. Tu papá y yo, desde que nos conocimos, fuimos un team. Todas las cosas nos ayudaban. Yo creo que eso ha sido el éxito de nuestra carrera, de nuestro matrimonio. Tu papá y yo somos un equipo de trabajo. Siempre hicimos un equipo para todo, desde que nos conocimos. Entonces... Y por eso cuando yo llegué a Rusia, mami, que yo vi que estuve una semana sin ver a tu papá, casi me moría. Y después cuando me enteré que los albergues del instituto de tu papá estaban ahí frente a la casa, me puse tan contenta. ¿Te acuerdas, papi? Cuando yo te vi a ti, cuando yo vi a tu papá me dio una alegría, un beso y abrazo. ¿Te acuerdas, mi amor? Ya tu papá no se acuerda de nada. Típico para los hombres. Sí. Ok, y después que ustedes terminaron la carrera en Rusia, o con la maestría también, ambos... La carrera de nosotros en realidad duró 6 años. Porque nosotros teníamos que hacer el primer año, el freshman year había que hacerlo en Cuba. El freshman year había que aprender el idioma ruso, había que hacer matemática, física, química, historia de la revolución del KPC, del Partido Comunista Ruso, y dibujo técnico. Tú tenías que sacar un promedio por encima, no recuerdo cuál era el número. Yo creo que lo máximo era 5, lo mínimo era 2, para tú poder calificar para irte para Rusia. Y al final hacían unos exámenes de ingreso. Debe ser como un ACT. En ese examen de ingreso, si tú no pasabas los exámenes finales, tú no te podías ir para Rusia. Entonces ya cuando tú llegabas a Rusia, tú empezabas como el primer año de la carrera ya. Pero en Rusia la carrera dura 5 años porque tú tienes que hacer la maestría en el último año. Obligatoriamente con una disertación y todo.
Entonces yo hice la maestría mío en cálculo de reservorio de rocas carbonatadas y interpretación petrofísica. ¿Tú tienes una foto de eso, de tu maestría o...? De mi título. Ajá. Ay, voy a ver una foto del título. Porque yo sé que A ver si papi, tengo uno de papi que me encantaría traer para la entrevista. Ay, lo tengo en la... ¿Cómo fue tu tesis otra vez? ¿Qué fue el título? Mi tesis fue cálculo de reservas y yacimientos. Espera. Cálculo de reservas. Cálculo de reservas. Limestone Reservoir. Mami, dilo otra vez, que tengo que escribirlo. Cálculo de reservas. Estamos buscando el título. Cálculo de reservas. Ujú. Se llama Reservoir Analysis en Limestone Reservoir. Oil and Gas Reservoir. Limestone Reservoir, no sé cómo se dice. Era cálculo de reservas en yacimientos de oil and gas. Y principalmente enfocado en la parte de petrofísica. Era Reservoir Engineer. Principalmente lo que era es prospección geológica. Estoy tratando de buscar. Por ahí una carpeta mía que tenía copia de los títulos. Dame ahí arriba a ver si busca Ok, busca el título. ¿y papi, cuál fue el título de él? Yo creo que yo traje los títulos, pero si subo de arriba se me había que entender. Yo creo que yo traje los títulos y esas cosas. Pero pásame a papi entonces. Papi está durmiendo. Ah, ok. Ok, entonces Yo creo que yo traje los títulos. Déjame ir a buscar ahí arriba. Ok, y después que ustedes regresaron a Rusia, empezaron a trabajar, no estaban haciendo suficiente dinero. También Mami se embarazó con Javi cuando estaban haciendo los finales, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Sí, Ujú. y después... Javi nació. Javi En el nació, 90. sí. No, tu mamá se embarazó, yo creo que sí, desde Rusia, los últimos meses de Rusia, ¿no? Sí, porque fueron, 9 meses. No, tu mamá se embarazó en Cuba. Ok. Nosotros regresamos en julio del 89. Quiere decir que en julio del 89 tu mamá se embarazó en Cuba. Mm. En Cuba, mami. Ok, y después regresaron a Cuba, empezaron a trabajar, tú hiciste tu hidrología, ¿verdad? En el campo, y mami estaba haciendo, no sé qué. Trabajar hidrogeología yo empecé a trabajar primero de ingeniero geólogo. Después me transfirieron para hidrogeología y tu mamá estaba trabajando en la Empresa Nacional de Geofísica de La Habana. ¿No es? Ese es el título mío. El diploma. ¿Puedo ver? Wow. ¿Quieres que te lo escanee? Ya, si me lo puedes escanear y mandar. Wow. ¡Mira qué flaquita, papi! Mira ese bigote, papi. Ajá. Mírame a mí. Wow, mami. Tenía 23 años. Wow. Y ves que el instituto se llamaba Geología y Prospección de Yacimientos Petrolíferos y Gasíferos, de Margarita Pellón Pino, ingeniero geólogo de petróleo. Pellón Pino se le confiere el grado científico de Master of Science en Geología. Ya estoy Master of Science haciendo las croquetas. Mami, escanea ese documento y mándamelo, por favor. Está bien. Bueno, ya terminamos. Okay. Espera, es que Sí. tengo que terminar con papi rapidito. Ok, entonces después regresaron a Cuba, empezaron a trabajar, Javi nació,
se realizaron que no estaban haciendo suficiente dinero y había que salirse del país, ¿verdad? Bueno, no era por eso. No, o era por las condiciones de Javi o qué. Eran por dos cosas, padre. Eran, número uno, las dos cosas que decidimos salir del país. Número uno era por que los estudiantes graduados de los países socialistas o de los ex países socialistas que regresaban a Cuba eran vigilados. No podíamos expresarnos libremente y ya teníamos una mentalidad perestroika, una mentalidad que no encajaba en la forma de pensar ahí en Cuba. Empezamos a tener muchos problemas con nuestros padres. Yo tuve mucho problema con abuelo Hugo. Y me parecía que todo aquello era una mentira muy grande, ¿entiendes? Eso es uno. Y en segundo, sí, empezó una crisis económica muy fuerte. Y entonces no veíamos futuro para nosotros. Y entonces, en vez de caer preso, yo empecé entonces a colaborar y quería hacer contrarrevolución y quería, en el trabajo también ya empecé a hacer manifestaciones que no debería haber hecho. En aquel entonces me quitaron el derecho de ir a España a conseguir una graduación y entonces ya me vi muy trancado, entonces dije, bueno, aquí tengo que salir. Y ahí empezaste a vender helado. Y entonces ahí papi trabajaba desde las 3 de la mañana hasta las 9 de la mañana, cuando no había nadie ahí en la oficina. Yo hacía todas las cosas en la computadora, todos los mapas, se le entregaba al jefe mío y ahí pedía permiso y me iba para la casa. Entonces empezamos mi segundo trabajo, que era la venta de Durofrío, para poder buscar dinero. ¿Entiendes? Pero con el dinero que me daban. ¿Y mami hacía eso también, vender Durofrío en la calle o no? No, mami no. Okay. Mami lo hizo una sola vez porque el vecino no estaba, no podía. Lo hizo una sola vez, me acompañó a las paradas a vender Durofrío. Pero mami tenía un horario más restringido y Javi había nacido. Ok, y después cuando tuvieron suficiente dinero, tú fuiste solo a Europa, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue que cogiste la visa para ir? Eso es lo que yo no entiendo, porque si Cuba fue un lugar comunista y no quieren que nadie salga y entre, ¿cómo es posible que cogiste un...? No, porque el amigo mío que estudió conmigo en Moscú vivía en Alemania y se estaba casado con una alemana y nosotros le escribimos una carta donde le pedíamos que él nos enviase una carta de invitación a su país, como invitándome a mí y a tu mamá a visitarlo a él. Con esa carta yo fui al gobierno y le dije, hay un amigo mío en Alemania que quiere invitarme, yo quiero ir a verlo. Y ellos me dijeron, bueno, sí, pero tienes que renunciar al trabajo. Y yo dije, bueno, renuncio a mi trabajo. Y como tenía un ingreso bastante aceptable, con dólares y esas cosas, papi también no solamente vendía Durofrío, papá vendía cervezas. Cervezas y botellas de ron clandestino en el malecón habanero. Y vendía también dulces, papá vendió helado, muchas cosas hizo yo. Y la carrera realmente se quedó atrasada. Se quedó atrás. No pude crecer más en la carrera. Entonces... Y hasta que el gobierno me dio permiso y pude salir entonces a Alemania. ¿Y tú cogiste un vuelo a Alemania? Un vuelo a Alemania. Okay. Y el dinero de ese vuelo, el pasaje costaba $700. Pasaje ida y vuelta. Y el dinero de ese pasaje me lo dio el venezolano Roberto Carrasquero, que fue a Cuba a hacer un tratamiento médico. Y le rentamos nuestro apartamento. Me pagó.
Ok. Entonces fuiste a Alemania, te encontraste con tu amigo y de ahí fuiste al... Estuve 3 meses en su casa. De ahí se vence la visa y me voy, cruzo la frontera para Alemania. Pero yo pensé que ya estabas en Alemania, ya. No, para Dinamarca. En Dinamarca estuve 13 meses en un campamento de refugiados y allí fue donde conocí a la iglesia. Ok, pero entonces, ¿por qué Dinamarca? Eso no es el cuento que mami dijo que ella estaba en una peluquería o algo así y escuchó a alguien dijeron que Dinamarca es el único lugar donde estaban ofreciendo asylum a cubanos. Correcto. Okay. Tu mamá fue a visitar a su mejor amiga, Ana Rosa. Y Ana Rosa trabajaba para la inteligencia, para la seguridad cubana. No, para el Ministerio del Interior. Y había una señora visitando a Ana Rosa, que es amiga de Ana Rosa, y le estaba hablando sobre todos los cubanos que estaban migrando, estaban saliendo de Cuba y se iban a ir para los países europeos. Y que el único país que estaba aceptando refugiados políticos era Dinamarca. Y tu mamá fue a casa al trabajo de un amigo mío de la escuela, de Marcos Laje, que el papá era ministro de Cuba, el único que tenía fax machines. Uh-huh. Y me envió un fax en ruso con todas las instrucciones, diciéndome el único país donde están aceptando refugiados políticos es Dinamarca. Y con ese fax... hasta el campamento. No te... Sí. Ajá. Tu mamá estaba ahí, escuchó y fue a mi amigo Marcos y le escribió un correo, me escribió todo en un fax, fax machine, en ruso. Yo lo recibía en Alemania y se lo dije a mi amigo Eduardo y mi amigo Eduardo me dijo, pues nos vamos para Dinamarca. Okay. Y él me acompañó a Dinamarca. Pero, ¿y eso no es el cuento que tú corriste por un bosque, por la noche, y después cuando llegamos a la frontera, cuando llegamos a... Eso fue el 13 de agosto, el día del cumpleaños de Fidel Castro. ¿Qué año fue esto? Con destino a la frontera. ¿Qué año fue esto cuando cruzaste? ¿Qué año fue esto? Año 94. Ok. Año 94. Salimos a la frontera. Cuando llegamos a la frontera, mi amigo compró 2 mapas y me dijo, la única forma que tú puedes pasar es que tú cruces por este bosque y por esta montaña, porque no te puedo meter en la parte de atrás del carro mío porque yo soy ruso y me van a parar en la frontera. Y él tenía un carro, un Mercedes-Benz, muy bonito, porque él tenía su propia compañía. Y entonces él pasó con el carro y yo a las 9 de la noche salí corriendo como un venado muerto de miedo, salí corriendo y atravesé el bosque. Y corrí hasta que por fin nos encontramos en el otro lado de Dinamarca. Y él estuvo conmigo 3 días durmiendo en los garajes, en los parqueos de McDonald's, afuera, durmiendo, hasta que me dejó a 1 kilómetro del campamento refugiado principal de Copenhague. ¿Qué fue la cosa? No, ¿tú no fuiste encarcelado por un tiempo también? Sí, estuve una semana preso. ¿Cuándo fue eso? En Alemania. ¿En Alemania? En Alemania estuve una semana preso porque no fue en Alemania, fue en Suecia. Ok, ¿cuándo fuiste a Suecia? Eso es lo que yo quiero saber. Mira, yo salí Alemania. De Cuba. Salí de Cuba hacia Alemania. En Alemania me estaba esperando mi amigo Eduardo, ¿verdad? Me llevó para su casa, estuve 3 días en su casa. Yo pensé que hiciste 3 meses. Compró, 3 meses o 3 días. No, yo estuve primero 3 días en su casa. Y yo le dije a Eduardo, my goal es Estocolmo, Suecia. Y él me dijo, no hay problema, te quedas 3 días en mi casa y después del 3er día, ¿cómo se llama? Yo te embarco en un barco. Yo te embarco hacia Suecia.
Y así hice. Yo tomé un barco que me llevó desde Alemania hasta Malmö, en Suecia. Y en Malmö, en Suecia, que está en la parte sur, cogí un tren hasta Estocolmo. Y en Estocolmo pedí asilo porque esa noche dormí en un barco en el río. Ujú. Y al otro día me fui para la policía en Estocolmo. Y allí en la policía me metieron preso porque había violado una ley de visado internacional. ¿Por qué fuiste a la policía? ¿Para preguntarle dónde estaba el campo? Asilo político. Para pedir asilo político. Y la policía me dijo, usted tuvo que haber pedido asilo político en Alemania, que fue el primer país que usted llegó. ¿Por qué no lo pidió? Y dije, no sé. Y entonces, como sea padre, bueno, me metieron una semana preso por haber violado esa ley de visado internacional. A la semana viene la policía y me dice, ¿usted quiere regresarse para Cuba o quiere que lo regresemos para Alemania? ¿Qué yo le dije? Alemania. Y me regresaron para Alemania, me montaron en un avión, ya una semana sin bañarme, muy sucio, y me montaron en un avión y me enviaron para Hamburgo. Y en Hamburgo, allí me fui para Berlín, y en Berlín, allí estuve 15 días en casa de un pintor cubano con su esposa, hasta que por fin llamé a Eduardo, que estaba de vacaciones. Llamé a Eduardo y me dijo, tienes que venir para acá porque yo soy responsable de ti. Y así fue como estuve en su casa 3 meses. Y Hasta que se vence la visa. Okay. Tremenda vuelta, Patri, ¿eh? Ya, pero eso es lo que yo quiero saber, porque tengo todas esas partes mezcladas en mi cabeza. Y después de ahí fuiste a Dinamarca y fuiste al campo de refugiado y estabas ahí por 13 meses. Ya. Okay. Tuve 3 meses. Ok, y después ahí es donde conociste la iglesia porque tu compañero de cuarto fue un misionero retornado. También te iba a preguntar por qué fue lo que te interesó sobre eso. ¿Solo fue porque fuiste curioso de Dios desde chiquito y nunca nadie te habló sobre eso? No, me sorprendió mucho la iglesia cuando llegué Afuera de Dios ya llevaba muchos meses fuera de Cuba, alejado de tu mamá, alejado de Javi, de mi familia, me sentía muy solo y estaba en una situación espiritual muy, muy precaria, muy frágil. Y cuando a mí había conocido a varios cubanos también ahí en Copenhague, y la mayoría de ellos eran drogadictos, homosexuales, era un ambiente muy malo. Yo no estaba acostumbrado a ese ambiente. Y entonces cuando yo llegué al campamento de refugiados el otro día en la mañana, me encontré con Harry, que se estaba vistiendo como misionero, y me invitó a la iglesia y yo fui con él. Y cuando llegué a la iglesia me sorprendió mucho la forma en que eran las personas, lo bien vestidos que estaban, vi niños tocando piano, gente muy educada, y a mí aquello me llamó mucho la atención. Y desde eso yo digo, wow, aquí tiene que haber algo que yo no conozco, tengo que investigar más qué cosa es esto. ¿Entiendes? Y ahí empecé a investigar, estuve 3 meses investigando la iglesia, hasta que nunca había leído la Biblia, nunca había leído el libro religioso. Y me puse entonces, hasta que por fin el obispo me dice, ¿tú te vas a bautizar, Miguel? Le digo, sí, me voy a bautizar. Y me dijo, cuando tú te bautices, tú tienes que tú puedes decir qué fue lo que te causó bautizarte. Yo llegué al campamento de refugiados, me senté y empecé entonces a pensar desde el momento que salí de Cuba, ¿cómo es posible que nosotros, siendo tan pobres en Cuba, siendo relativamente pobres en Cuba, cómo es posible que yo haya tenido la oportunidad de tener $900 y empecé a atar cabos? Que yo, ¿entiendes? Coño, llegó Carrasquero, el venezolano, me da $900,
después en Berlín, que fue lo que pasó, aquel muchacho hispano que me llevó a nicaragüense, que me llevó para su casa, sin conocerme, empecé a estar cabo y yo dije, realmente no estamos solos aquí en esta tierra. Tenemos un gol, hay algo, hay una fuerza divina, que es esa fuerza divina. Y entonces me dieron la oportunidad también de bautizarme, de limpiarme de mis pecados, y yo dije, bueno, esta es la oportunidad realmente para nacer de nuevo. Nacer de nuevo y conectarme con esa fuerza superior. Y entonces decidí ser un hombre nuevo. Y fue que ahí me empezaron a llamar, cuando me preguntaban el nombre, yo me llamo Miguel. Ahí me conocían como Ascanio, o Pacho, o Osvaldo. Pero nadie me decía Miguel. Y yo le dije a ellos, yo me llamo Miguel. Y ahí estuve entonces, fue una evolución espiritual muy rápida, muy acelerada por las condiciones de campamento de refugiados, de soledad y todas esas cosas. Me encontré con gente muy buena, los misioneros, los miembros de la iglesia. Yo me sentía feliz de haberlos conocido. Pensaba que había conocido algo que antes realmente no, y que realmente cambié espiritualmente muy fuerte, un cambio espiritual muy fuerte, ¿entiendes? Sumado a eso, me acuerdo que una vez yo nunca había orado con fuerza, no sabía lo que era la oración, y tu mamá una vez llamé a tu mamá por teléfono, me dijo que ella estaba enferma, que Javi estaba enfermo, que mi mamá estaba enferma. Yo llegué muy preocupado y yo me arrodillé mucho y le pedí a Padre Celestial, dame la posibilidad de que cure a mi familia. Y al otro día llamé a mamá y me dijo, no, estamos todos bien. Y a mí me pareció un milagro aquello. y lo otro fue yo quería salir, yo sentía que mi lugar no era Dinamarca. Mi lugar no era Dinamarca, mi lugar estaba en algún país de América Latina, pero no era Dinamarca. Y yo le pedí, Harry me enseñó Doctrinas y Convenios 9, donde dice que si tú oras con fuerte oración, tu pecho arderá, si está bien, entonces va a ser todo bien, pero si tu mente se nubla, ese pensamiento. Y esa noche yo me acosté en la cama, me en la segunda litera arriba, y yo me acosté y empecé a orar. Empecé a orar para celestial, está bien que esto me saque de aquí, verás que usted me va a sacar de aquí, que esto que lo otro, que me voy a ir para otro país de América Latina. Nada, me quedé dormido, pero me desperté como a los 15 minutos y sentí esa sensación de confirmación en el pecho. La sentí muy fuerte, que hasta el punto que se me salieron las lágrimas. Y yo le dije a Harry, bueno, me voy. Y entonces a los 3 meses, padre, al mes voy a la biblioteca, y ahí en un periódico pequeñito que había ahí, que tomé de casualidad, estaba el anuncio, me voy para la embajada de Venezuela buscando personas para trabajar en Venezuela. Y entonces los interesados que se presenten en el consulado venezolano de Copenhague. Y fui, y a los 3 meses salí, me fui a Venezuela. Entonces, ¿tú fuiste a Venezuela y trajiste a mami y a Javi a Venezuela también? Una vez cuando yo estaba en Venezuela, entonces yo le pedí al gobierno venezolano que interfiriera por mí y que por favor me reunificara a mi esposa y a mi hijo. Y ellos hablaron con el gobierno cubano y liberaron a tu mamá y me dejaron sacar a tu mamá y a Javi. Okay. Pero antes botaron a mami del trabajo. No lo dejaron, aplicaron coacción con ella, la expulsaron del trabajo. Y bueno, tu mamá empezó a trabajar en la calle, en el mercado negro, ganaba 3 veces más de lo que ganaba trabajando. Y yo de vez en cuando le podía enviar algún dinero. Le enviaba medicinas también, le enviaba juguetes a Javi y esas cosas. Okay. Hasta que a los 6 meses, creo, de estar en Venezuela, tu mamá viajó. Y ahí nos reunimos después de 18 meses que estuvimos separados. Y cuando Javi vio a tu papá, lo primero que dijo, mami, ¿este es mi papá? Y cuando Javi me vio a mí, me dijo, ¿y tú eres mi papá? No. ¿Y tú eres mi papá?
era. Y tú dices sí. ¿Cuántos años tuvo Javi? A ver, eso fue en el año 95, mami, ¿no? Javi tenía 5 años. Tenía 5 años. Y después tú no encontraste trabajo en geología y empezaste a vender las cosas de Nature Sunshine. No, yo estaba trabajando como vendedor de una compañía de productos naturales. Ese fue el trabajo. ¿Cómo encontraste ese trabajo? Ese trabajo lo encontré porque el presidente de Estaca, de la iglesia, era el dueño del negocio. ¿Tú sabes que ese negocio se origina en Utah? ¿Es un negocio mormón? Sí, yo iba bajando el segundo día de mi estancia en Venezuela, en Valencia, iba bajando por la 190 hacia abajo y me encontré una hermana de la iglesia y me dijo, Miguel, ¿cómo estás? Y le dije, estoy bien, pero tú cuando trabajas. Y me dijo, pero tú conoces a Nature Sunshine. Y le dije, no, ¿qué cosa es eso? Me hizo una compañía, me empezó a explicar, y me dijo, suena interesante. Me dijo, ven, que te voy a llevar a casa del presidente de Estaca. Y me llevó a casa del presidente de Estaca y ahí mismo me afilié a la compañía y empecé a trabajar. Trabajaba tan duro y me fascinaba que yo trabajaba 12, 13, 14 horas al día. Hasta tu mamá vino de Cuba, la mandamos a un curso de iridología, a leer la iris. ¿La iris? Cuando vimos que había una mujer que ni siquiera le estaba haciendo eso. No, esos son detalles ya muy pequeños. Tu mamá decidió, bueno, entre los dos, la mandamos a un curso de iridología, tu mamá se especializó en eso, empezó a leer la iris, empezamos a trabajar los dos, como tu mamá dijo, un equipo. Y ya como al cabo del mes estábamos viajando ya en taxi, nos teníamos que coger las busetas y trabajamos tan duro que nos ganamos un viaje a las Bahamas. Por primera vez tuvimos la oportunidad de viajar a Miami a través de la compañía. Nos fuimos un viaje a las Bahamas y después al segundo año fuimos un viaje a Santo Domingo con todos los gastos pagos. Tu mamá y yo, Javi era muy pequeñito. Y después yo me gané un viaje hasta Salt Lake City. No lo pude hacer porque el pasaporte no lo tenía. Pero ya estaba trabajando ya en el petróleo. Ok, pero ¿cómo fue que cogiste un trabajo en el petróleo? Fue mami primero, ¿verdad? Un amigo de mami. Trabajamos tanto que montamos un centro de distribución de productos. Yo era el director del centro y tu mamá estaba trabajando ya en una compañía petrolera en su profesión. ¿Cómo fue que mami cogió ese trabajo? ¿Cómo fue que mami encontró ese trabajo? A través de un amigo de ella, que, ¿cómo se llama? Juan Carlos, ¿no? Padre, había una compañía francesa. No le pongo mucho detalle, ella no sabe recordar todos los detalles. Dale. ¿Tú estás grabando, Padre? No. Sí, lo estoy grabando, pero es que estoy escribiendo cosas para la entrevista del lunes. Cuando yo estaba trabajando en Cuba, en Cupet, Cuba Petróleo, empezaron a abrir unos bloques de exploración. Y en aquella época, el año 90, cuando nosotros llegamos a Rusia, en el año 89, empezó la perestroika. Y lo primero que hizo el gobierno de Rusia fue sacar a todos los rusos profesionales que estaban en la industria del petróleo, porque Cuba no le pagaba a Rusia. Entonces, esa fue la época de Gorbachev. Entonces, cuando sucedió aquello, sé que en Cuba empezó a abrir los bloques a las compañías de petróleo no norteamericanas, y fueron las compañías Total y Geoservice, entre unas de ellas. Y entonces, yo como trabajaba en cálculo de receta y petrofísico, tenía la tarea de agarrar todos los documentos que estaban en ruso, y si no los podía traducir, agarrarlos y explicarle a los ingenieros que estaban viniendo los materiales que tenían en ruso y qué era lo que me habíamos hecho en español. Y la compañía que me tocó a mí trabajar fue Geoservice. Y el gerente general se llamaba Pepe Puerta, que paz descanse. Ok, mami, tienes que hacerlo más rápido porque tengo que irme pronto. Bueno, entonces yo me di cuenta que el gobierno cubano estaba falsificando, estaba inflando mucho los números para que las compañías de petróleo invirtieran en las perforaciones de pozos. Y como mi mamá siempre me enseñó a ser honesta, yo
cuando Pepe Puerta un día me llamó y que fuera hasta la oficina allá en Obispo. Y cuando yo fui, yo le dije la verdad. Y le dije, esto si se entera me puede costar terminar presa. Y a pesar de que yo fui tan sincera con él nunca se le olvidó eso. Y fui honesta con él y le di los números correctos. Nadie del gobierno de Cuba se enteró. El caso fue que después Pepe Puerta se fue de Cuba, no lo vi y me enteré que estaba como gerente general en Venezuela. Y él fue el que le encontró trabajo a un amigo de nosotros que estudió en Bakú, que se llamaba, ¿cómo se llamaba él? A Juan José de Armas. Entonces Juan José de Armas estaba en Venezuela y cuando él estaba en Venezuela su mamá se hizo amiga de mi mamá porque su mamá tuvo un problema legal y él sabía que mi mamá era abogada. Y cuando yo estaba en Geoservi trabajando con él, mi mamá, que es abogada, ayudó a su mamá en un problema legal. Y en ese problema legal, mi mamá le dijo a la mamá de Juan José de que yo estaba en Venezuela. Y Juan José de Armas me buscó, me llamó por teléfono y él me dijo, el que está aquí en Caracas es Pepe Puerta y quiere hablar contigo. Y Pepe Puerta me mandó y fui a Caracas a una entrevista de trabajo. Y así fue como ese hombre me pagó el gran favor que yo le había hecho a la compañía Geoservi. Y me dio trabajo sin hacer currículum, sin hacer absolutamente nada. A mí, y después le dije, pero yo necesito trabajo también para mi marido. Y le dio trabajo a tu papá también. Y nos pagó pasaje de avión y todo, desde Valencia hasta Ciudad Ojeda, en un hotel que se llamaba Hotel Las Américas. Hasta ahí llegó la historia. Okay. La historia es larga. Bueno, mami, ya. No, espera, es que... Ay, es porque tú hablas demasiado. Ok, entonces le dieron los trabajos a papi. Y después ustedes realizaron que Chávez... Como no era petrolero, le dieron trabajo de mood lover. De mood lover. Y tu papá lo que hizo en ese momento de mood lover era vender productos naturales en el pozo. Y ahí fue donde yo empecé a trabajar como ingeniero de petróleo para Geoservice. ¿Y esto fue en el 98? No, eso fue en el año nosotros nos fuimos en el año 96. El año 96. Okay. O sea, nosotros trabajamos como producto natural, vivimos en Valencia por lo menos como 6 meses, 7 meses. 10 meses vivimos en Valencia, en todo ese proceso de productos naturales, esto y lo otro, hasta que Juan José de Armas apareció y me dieron la oportunidad de entrevistarme con Pepe Puerta, y ese hombre nunca se le olvidó el momento mío de honestidad como profesional. Okay. Y después que me dio trabajo a mí y a tu papá, se murió. Lo importante, Pati, de esa historia, es que si tú haces un trabajo bueno, hay personas que posiblemente en años posteriores se van a acordar de ti. Se van a acordar de ti. Por eso siempre es bueno hacer trabajo bueno. Siempre es muy bueno hacer, aunque sea una basura, aunque sea un mapa geológico, siempre hacerlo bien, y nunca, cuando trabajas en cálculo de reservas y trabajas en perforaciones, siempre decir la verdad de tu trabajo. Aunque los jefes te digan, tienes que cambiar la porosidad y ponerla más alta para que den los cálculos mayores, eso se hace mucho. Ok, y después de eso, ¿cuándo se decidieron irse de Venezuela? Bueno, después de Geoservice, Pepe Puerta se murió, pusieron otro manager, y a mí me empezó a ir mal en Geoservice. Y la compañía Schlumberger me vio muy capaz y me dijo, si tú quieres tener un entrenamiento como petrofísica, y me ofreció trabajo con Schlumberger, pagándome el doble. Me ofreció vivir en un campado, me dio casa, me compró, probé ese cerebro. Y tu papá se salió de Geoservice y seguía vendiendo producto natural. Entonces yo me cambié de compañía en el año 97. Yo trabajé para Geoservice Venezuela un año nada más. Uh-huh. Y en el año 97 me cambié para Schlumberger. Uh-huh. Y trabajaba en un proyecto de perforación de pozos horizontales que se llamaba Prisa. Okay. Mami, get to the point. ¿Cómo? Bueno, y ahí sí fue como yo le encontré trabajo a tu papá en Schlumberger, y así fue como tu papá se hizo geofísico. Ok, y después, ¿cuándo realizaron que hay que irse a Venezuela?
en el año 2000, cuando vimos las elecciones, tu papá y yo íbamos a hacer un viaje a Aruba, un viaje de vacaciones, y como tu papá y a mí nos robaron los pasaportes en Santo Domingo, cuando fuimos un viaje por Lecho de Sonja, cuando fui a hacer el pasaporte nuevo, que fuimos a hacer el recuento, el pasaporte mío y el de Javi, que fui a Caracas, el pasaporte mío lo detuvieron las autoridades venezolanas. Pero cuando yo fui a su oficina, los que estaban trabajando ahí eran venezolanos, eran cubanos con uniformes venezolanos. Y enseguida me di cuenta que ya estaba la seguridad interna de Cuba dentro del gobierno de Venezuela. Aunque yo se lo dije a todo el mundo en el año 90, nadie me creyó. Pero tu papá y yo ya sabíamos la historia del comunismo, sabemos la historia de manipulación y tomamos la decisión de irnos del país porque nos dimos cuenta que estaba Cuba metida dentro del gobierno de Venezuela. Y nosotros no teníamos vida ahí porque éramos los dos refugiados políticos. Entonces, el año 90 empezamos a hacer el plan. Pasamos el fin de año, el último fin de año que pasamos en Venezuela fue el fin de año del 2000. Y en junio del 2001 cruzamos la frontera. Tú tenías 2 años cuando cruzamos el puente de Reynosa. Y cruzaste el puente de Reynosa con una gorrita de Booker King. La coronita de Booker King, por ahí anda la foto. ¿Dónde cruzamos otra vez? En Reynosa. Cruzamos de Reynosa para Macale. ¿Y ustedes cruzaron diciendo que fueron refugiados políticos o...? Pidiendo asilo político. Y para que tú no tuvieras el pasaporte venezolano, porque teníamos miedo que nos negaran el asilo político porque éramos residentes de Venezuela, te bautizamos en la iglesia católica. Y llorar. Tuvimos que bautizarte en la iglesia católica. Si tú estás bautizada en la iglesia católica. Okay. Como lloraste con el cura que... Espera, ¿por qué me bautizaron ahí otra vez? Necesitábamos una inscripción de nacimiento cubana, porque el gobierno cubano nunca quiso reconocerte como ciudadana cubana. Nunca quiso, el gobierno cubano solamente le da la ciudadanía cubana a los padres cubanos de los niños que nacen en el extranjero si sus padres trabajan para el gobierno cubano. Y como tu papá y yo éramos delincuentes, los dos, en cuanto a revolucionarios, el gobierno cubano no nos quiso dar la ciudadanía para pasarte la ciudadanía cubana a ti. Entonces me bautizaron en Cuba, en una iglesia. Entonces, para cruzar la frontera, nosotros teníamos que decir que veníamos de Cuba. Nosotros no podíamos decir que veníamos de Venezuela, porque si no estás incumpliendo con una ley internacional. Por eso fue que tu papá lo cogieron preso en Suecia. Si tú estás en un país, tú tienes que pedir asilo político en ese país. Uh-huh. Entonces nosotros no podíamos pedir asilo político en Venezuela porque todavía no había un régimen. Teníamos que decir que veníamos de Cuba para que nos dieran el asilo político. Entonces, si veníamos de Cuba, no podíamos tener una niña con un pasaporte venezolano. Entonces, tú cruzaste la frontera sin pasaporte y el documento que tenías era un certificado de bautizo, legalizado y traducido en inglés. Pero, ¿y ese bautismo fue en Cuba? ¿Ese bautismo fue en Cuba? Sí, certificado de bautizo. Que por cierto, abuelo Roberto por ahí lo tiene. Ok, entonces ustedes fueron de Venezuela a Cuba, a México, a los Estados Unidos. Fuimos a Cuba a un certificado de nacimiento a ti. Nunca lo conseguimos. Y tu abuela Margarita, que es abogada, siempre se supo, tu mamá, abuela muy inteligente, se sabía todo y me dijo, tienes que bautizarla y te tienen que dar un certificado de bautizo equivalente a una certificación de nacimiento. Y entonces eso fue lo que hicimos gracias a la idea de abuela Margarita. Y tu madrina creo que es abuela Marta, ¿no? Hoy. ¿Y el padrino quién fue? Y tu padrino es abuelo Roberto. Porque eran los dos únicos miembros de la familia que estaban bautizados en la iglesia católica. Ok. Tu padrino es abuelo Roberto. Ok, y después se fueron de Venezuela a Cuba, a México, a los Estados Unidos. Después de Cuba fuimos a México a ver a tu abuelo Osvaldo y a tío Alexander. Y
ahí cogimos un avión hasta Reynosa. Ok, y ahí cruzaron. Cuando llegamos a Reynosa dijimos que éramos empleados de Schlumberger. Como todavía teníamos el carnet de Schlumberger y todo, se nos creyeron en cuenta. Aunque ya habíamos renunciado a Schlumberger y toda esa película. Ok, y cruzaron la frontera, después se quedaron en la casa de tu tío por un ratico, encontraron trabajos. Trabajamos un poco, empezamos a conocer el negocio de real estate, nos pusimos en contacto con Schlumberger, que nos propuso trabajo a tu papá y a mí, pasamos las entrevistas de trabajo, pero necesitábamos los documentos, el permiso de trabajo y el seguro social, y nos fuimos para Miami por 2 meses a conseguirlo. Ok. ¿Aló? 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 Dale, Pati, para terminar, ¿por dónde te quedas? Ok, dale, apúrate, termina. ¿Por dónde? Apúrate, termina. Fueron a Miami a buscar los papeles y Social Security. El permiso de trabajo. Y entonces nos pusimos de acuerdo con recursos humanos y teníamos la entrevista para encontrar trabajo en Schlumberger. Yo como petrofísico, que ya tu papá era, y yo, como a 20 y pico de ¿Septiembre? septiembre. Estábamos seguros que teníamos el trabajo. Pero pasó el atentado del 9/11. Cuando pasó los atentados, ¿me oyes? Sí. Cuando pasó los atentados del 9/11, todas las compañías petroleras que tenían empleados en el Medio Oriente expatriaron a todo el mundo. Fue una época de pánico y las posiciones que estaban disponibles para nosotros en Houston, para tu papá, fueron canceladas constantemente, no hicieron más hire new people y entonces perdimos la posibilidad de encontrar trabajo. Eso fue un momento difícil porque nosotros ya habíamos tomado la decisión de comprar una casa y acabamos de comprar el carro. El primer carro que compramos en Estados Unidos lo compramos en septiembre 10 del 2001 y ese primer carro nos lo chocó la vecina del frente de la casa, lo desbarató por el pánico que entró por el 9/11. Sí, ya sé. Y después de eso, papi encontró trabajo en Rock Solid Images. Sí, y después de eso... ¿Cómo fue que papi encontró el trabajo en Rock Solid Images? Papi y yo empezamos a meter currículos por todas partes. Tu papá no sabe que nosotros no nos dejamos caer. Fue difícil porque gastamos el dinero en carro, porque gastamos el dinero tratando de comprar una casa. Nos fuimos para Miami, muchos nos quedamos sin dinero. Papi y yo, papi hizo trabajar de real estate y empezamos a meter currículum, padre, en todas partes. Y el currículum de papi lo agarró un headhunter. Un headhunter lo agarró, le pareció interesante y se lo presentó al presidente de la compañía. Llamaron a tu papá, lo invitó a almorzar y tu papá le contó su historia. Y bueno, papi, te va a pasar. ¿Cómo conseguiste trabajo en Rock Solid Images para ya terminar?
Padre. Sí, ¿Están por teléfono, Padre? sí, es que hay que apurarse porque tuve que estar en la casa de mi amiga a las 1, pero mami habla demasiado. ¿Cuál es la pregunta, mami? ¿Cómo volver a trabajar en Rock Solid? En Rock Solid Images encontré trabajo porque puse mi currículum en monster.com y me llamó un headhunter. Me invitó a comer a un restaurante mexicano y me hizo test del language, de English language y de mi personalidad, si era outgoing. Y me dijo, hay un trabajo, Miguel, en una compañía pequeña, ¿estás interesado? Le dije, sí. Y bueno, te voy a llevar otro día. Me llevó hasta la compañía y allí, en Rock Solid Images, tuve mi primera entrevista. Y el jefe de ahí me dijo, Miguel, esto es lo que tienes que hacer, así decía, ¿sabes? ¿Lo puedes hacer? Le digo, bueno, yo llevo 6 meses sin trabajo, lo intentaré. Y me dijo, vas a estar en prueba por 3 meses. Y me dieron el trabajo. Mi primer salario fueron de $5,000 al mes. $60,000 al año. Así, Pati. Ok, ¿y mami cómo encontró trabajo? ¿Qué? Mami, ¿cómo encontró trabajo? Encontró trabajo en una compañía que se llama Corelab como traductora, traduciendo del ruso al inglés, del ruso al español. Después, entonces, tu mamá salió de ahí y empezó a trabajar, fue entrevistada para trabajar en una compañía que se llama ConocoPhillips, por el ruso, por el idioma ruso. Ok, ¿qué año fue esto en Corelab y Conoco? 2003, 2003, 2002, 2003, por ahí más o menos. Y tu mamá después fue contratada en ConocoPhillips 2003 a 2009, algo así. Ok. Y después encontraste tu trabajo en Chevron, ¿verdad? Después yo salí de Rock Solid Images y fui independiente, trabajador independiente por 1 año. Tenía mi propia compañía. Y ahí entonces Chevron, hice 100 pozos de Alaska y los fui a presentar a Chevron y en Chevron me contrataron en el 2008. Llevo 10 años, 11 años en la compañía Chevron. Ok, ya tengo que irme, pero gracias por todo esto. Bueno, aprendiste bastante y Sí. lo hiciste remontar atrás hacia la niñez, desde la niñez hasta ahora. Sí, y que eso fue como que casi 2 horas y media. Ajá, 2 horas y media. Ya, 2 horas y media. Ok, yo tengo que irme, pero gracias por todo esto. Me va a hacer la entrevista el lunes. Me gustaría tener las fotos de tu degree. Yo sé que hay una foto en Flickr de tú haciendo tu presentación. Hay un mapa que tú hiciste. Tú me enseñaste esa foto. Sí, yo Entonces, tengo- si puedes tirar esa foto o una foto de tú en Rusia o en Cuba haciendo geología, lo que sea, mándamelo para que yo pueda enseñarle y posiblemente ponerlo en la revista. Yo lo tengo ahí, sí. Te voy a enviar la foto mía, la foto de mami presentando su título, Ujú, la foto mía presentando el título ujú, de la maestría de Master of Science, ujú. y a ver si encuentro alguna foto por ahí de unas prácticas. de Ok, geología. perfecto. Ahora encuentro. Perfecto. Ok, muchas gracias, papi. Hazte una foto del campamento de refugiados, ¿no? Sí, todo. Ah, ok. Está bien. Ok, Se lo gracias, envío papi. por correo electrónico. Sí. Patricia.scario. Ajá. Ok, mami. Ok, Bueno, gracias, besito, papi. mi amor. Besito. Bueno, Chao. love you. Love you too. Bye bye. Bye. Bye bye.